tardes tengan todos los cursantes de esta maestría especial de educación superior. Muy especialmente los participantes del seminario Evaluación del Progreso Académico, a cargo del doctor Ender Cedeño. Nos encontramos en este momento los licenciados en Educación, Anaís Melián y Leonel González. Muy bienvenidos a esta subprogramación especial para este curso. Estaremos hablando sobre los fundamentos y principios de la evaluación, profesor. Queremos conversar un poco sobre este tema. Si puede comentarnos a qué llamamos evaluación, ¿cómo podemos definirla? Bueno, la evaluación en el contexto académico, porque recuerden que la evaluación es un proceso que se puede aplicar en cualquier contexto, pero en el contexto académico se refiere al proceso mediante el cual se recogen, analizan datos para medir todos los factores que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero dentro de ellos, muy especialmente, vamos a medir tres grandes dimensiones: la calidad del aprendizaje, los factores que pueden estar afectando el rendimiento de los estudiantes y, por supuesto, la efectividad de los métodos de enseñanza. Eso significa entonces que la evaluación se nutre de la recolección de datos. ¿Es así? ¿Cómo podemos entonces hacer esto con eficacia? Bueno, sí, definitivamente la evaluación tiene como base fundamental la recolección de datos. Esta recolección de datos académicos se pueden hacer mediante instrumentos de evaluación que a su vez nos llevan a las llamadas técnicas de evaluación. Todo con el propósito de obtener información, ¿verdad?, que permita tomar decisiones objetivas, eso es importante, y coherentes en pro de la mejora de este proceso de enseñanza-aprendizaje y por ende, pues, el efecto que va a producir sobre los estudiantes. Esto hace que entonces no tengamos evaluaciones que deban ser variadas, que no puedan ser siempre las mismas. Debemos estar innovando en esta forma de evaluar. Claro, la innovación y la variación, porque recuerda como entonces tenemos que evaluar el proceso integral. No se evalúa solo a los estudiantes, como tradicionalmente se estaba pensando, o se aplica, se evalúan todos los procesos, incluyendo al mismo docente, el método de aprendizaje. Entonces, obviamente que la variación de instrumentos va a depender de qué quiero evaluar. Entonces, si yo voy a evaluar a un estudiante, pues entonces tengo un formato de evaluación, pero si voy a evaluar entonces el proceso académico como tal, tengo otro formato. Así que la evaluación tiene que ser muy variante. Claro, si vemos que tenemos objetivos específicos para evaluar, entonces vamos a tener instrumentos específicos. En algunos casos será necesario hacer una lista de cotejo, en otros casos será necesario hacer de pronto una serie de indicadores con alguna tabla, en otros será necesario ir observando algunas conductas para determinar qué instrumento vamos a hacer y qué objetivo estamos persiguiendo al momento de evaluar. Entonces eso le da dinamismo al proceso evaluativo para que el docente pueda identificar la falla que tiene el estudiante. La evaluación debe estar enfocada hacia determinadas dimensiones. Y cada dimensión va a necesitar un instrumento específico para poder recolectar los datos y poder hacer los respectivos análisis y luego hacer la retroalimentación para mejorar. Entonces ahí está la variación del proceso evaluativo. O sea, yo no puedo hacer puros exámenes. Yo no puedo hacer puras observaciones, no puedo hacer pura lista de cotejo. Yo necesito también instrumentos variados porque yo necesito evaluar incluso el método que estoy implementando. Ahí viene entonces lo que es la variabilidad de este proceso de evaluación. Y entendiéndolo así, entonces podemos notar cómo la evaluación lo que busca es retroalimentar ese proceso, no va a ser un juicio, no pretende, sino simplemente identificar dónde hay que mejorar, dónde hay que fortalecer y que entonces, esa evaluación, ese instrumento que se utiliza va a permitir recolectar los datos que nutren el proceso de formación, le dan insumos al docente para que entonces pueda aplicar nuevas técnicas, nuevas estrategias. Mejorar el proceso. O sea, no debemos olvidar que entonces la evaluación no son juicios penales, como decía, no son asuntos sobre el estudiante, sino que es todo un juicio de valor que se hace sobre el proceso educativo, con todos los componentes que tiene: estudiantes, docentes, métodos, formas, técnicas. Todo hay que evaluarlo buscando siempre el perfeccionamiento. De allí la importancia de lo que es la evaluación. O sea, la evaluación es muy útil para poder hacer que se optimice el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que es un factor fundamental que, de no usarlo correctamente, entonces ahí puede estar una de las razones por las que los procesos educativos no son muy eficaces.
allí está dando un elemento importante y novedoso de la evaluación, porque usted dice que se evalúa o se considera no solamente útil para el estudiante, sino que es útil para el docente, es útil e incluso para la institución. Para ¿no? la institución. Es toda Sí, una porque también se integralidad tiene que tiene. evaluar el centro, o sea, con la evaluación se puede incluso mejorar el enfoque educativo que tiene el centro educativo, donde se está, el colegio, el liceo, la universidad, en fin. O sea, se puede incluso también llegar a evaluar y a mejorar el enfoque de la educación en esas instituciones o centros educativos. Bueno, una concepción bastante amplia de lo que traíamos, porque quizás pensamos que la evaluación es una calificación, es cuantificar y colocar una nota al resultado de ese proceso de aprendizaje sin considerar el proceso en sí mismo. Entonces, bueno, es una concepción un poco más amplia, donde es importante y oportuno ver cómo la evaluación lo que hace es aportar beneficios a todos estos actores que intervienen en el proceso educativo, beneficios al estudiante, porque bueno, le va a permitir fortalecer las habilidades que tiene en su aprendizaje, al docente, porque entonces, bueno, como hablamos de una retroalimentación, va a nutrir, le permite hacer un seguimiento, permite monitorear, Y se permite monitorear a sí mismo. Y así mismo. Porque justamente una de las cosas que la evaluación tradicional hace es que el docente mismo no se evalúa. No evalúa su proceso, no evalúa porque a veces un estudiante no entiende algo porque sencillamente hay una mala estrategia. Entonces el docente tiene que evaluar la efectividad de sus estrategias. Eso también entra como parte. También se evalúa dentro de esto. Igual que los enfoques del colegio, del centro educativo que lo está dando, también hay que evaluarlo. Hay que evaluar las técnicas. En fin, la evaluación definitivamente es una de las herramientas fundamentales del proceso educativo para poderlo optimizar. Nos permite ese proceso. Pero bueno, yo creo que ya es hora de que pasemos entonces a explicar la segunda parte de esta programación, como son entonces los principios de la evaluación. De todas maneras, cualquier tipo de retroalimentación que se requiere en este momento, ustedes pueden escribirnos a nuestros números de contacto o aquí por el mismo grupo donde estamos publicando este video, y con mucho gusto estaremos dispuestos a explicarles un poco más sobre la definición de evaluación, ¿sí? Así que aquí van a aparecer nuestros puntos de contacto para que accedan entonces a nuestra asesoría, si así lo desean.